de Mamás Felices y este momento de en primera persona, Pablo, voy a contar una intimidad con el invitado que tenemos del otro lado, que está en ¿Ya? Italia. ¿Ya al inicio? Sí, 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 lo voy a hacer porque lo pinta de cómo es, que es buen tipo, que es muy solidario y que también acompaña mucho cuando uno recién comienza en todo esto. Hace muchos años, alrededor de unos 15 años, nuestro invitado ya estaba en Argentina. Se casaba mi cuñada con mi Ajá. hermano y mi cuñada era muy amante de la cocina. Yo recién empezaba a producir programas de televisión y dije, bueno, pero qué mejor que para la fiesta de casamiento tener a un cocinero importante. Ya en ese momento lo era quien voy a presentar. Y tan gentilmente me recibió con una camarita, ni siquiera celular en aquel entonces, para hacer un especial para el casamiento de mi hermano Marcelo y de mi cuñada Laura. Y tuve el placer de estar un ratito con este señor, que voy a dar un aplauso, el señor Donato. ¡Bravo! Hola, Donato. Ah, Me acuerdo que... ¿Cómo andás, Donato? ¿Cómo estás? muy bien, muy bien. Estoy acá, como vos bien dijiste, estoy en Italia, en mis pagos. Sí, No sé si conocen el sur de Italia, estamos en la región de Puglia, sí. precisamente en la zona del Salento. Nada, acá disfrutando un poco de familia, un poco de tranquilidad después de tantos meses de Claro. estar en el aire, ¿no? Claro, y aparte recordaba esta época donde fui personalmente, acá creo que estabas en la zona de Palermo, que me recibiste, que tenías una cocina amplia, te estoy hablando hace muchos años, Sí, ¿eh? Y que yo me acuerdo sí, que sí. te dije, si tuviera que hacer un menú, si tuviera, bueno, hicimos un ida y vuelta, muy generosamente estuviste un ratito para nosotros, para este casamiento, que era el primero de la familia. Nosotros somos todos italianos, tenemos Chiarello de Calabria, así que imagínate que cómo no iba a tener a un cocinero italiano en el casamiento de mi hermano. Así que la verdad que de ahí para acá has Así fue. transitado una vida muy interesante, Donato, en Argentina y en Italia, ¿no? Sí, toda mi vida fue interesante, no solamente en Argentina, de lo cual obviamente estoy muy agradecido, Ujú. pero quizá no todo el mundo sabe que yo empecé a cocinar a la edad de 14 años Mm. y antes de Argentina también estuve en otra parte del Sí, mundo, sí, estuve claro. también, claro, muchísimos años en Estados Unidos, o sea que he tenido una vida privilegiada, siempre trabajando. Claro. ¿No? Siempre disfrutando de las oportunidades que nosotros cocineros tenemos al viajar alrededor del mundo. Claro, y aparte con un trabajo que cada vez se fue como abriendo más al mundo, como es la gastronomía, ¿no? Porque vos sos uno de los primeros que ha mezclado entre la gastronomía, el show, el cocinar distendido, el ponerle humor, el ponerle onda, digo, ¿no? Es decir, también entrar Sí, en un mundo de la cocina que con la televisión y hoy las redes sociales es prácticamente algo que cualquier persona le gustaría participar y estar. Uno ve el Instagram hoy en día exacto. de gente que va armando un menú o algo y de repente te encontrás un montón de likes y un montón de mensajes y la gente se prende mucho con la cocina. Es cierto, es cierto. Mira, allí en el año 2000, cuando arrancó el canal del Gourmet, Ujú. yo junto a otras figuras, perdón, estuvimos, digamos, ahí partícipe de ese gran cambio Mm. en lo que fue la percepción de la cocina, no solamente la cocina italiana, pero la cocina Sí, de sí, todo sí. tipo, cocina de autor, cocina de otros lugares, pero cocina al fin, donde el televidente empezó a acercarse de una forma mucho más íntima. Y Ujú. después, con el pasar del tiempo, como vos bien dijiste, las redes sociales hicieron que prácticamente cada uno podía tener su canal de televisión Claro. o lo tiene y puede, digamos, informar o transmitir o participar de alguna actividad gastronómica, ¿no? Claro. Y bueno, es lindo haber sido parte de este gran comienzo. ¿La cocina es como la moda que tenés que reinventarte todo el tiempo? Sí, 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 es un ciclo de vida. Yo creo que el ser humano siempre busca renovarse, o siempre buscamos una manera de hacerlo de un modo distinto. Comer, siempre vamos a comer, porque si no, no sobrevivimos, Claro. pero también ahí buscamos una manera de hacerlo de una forma un poquito más elaborada. Y así en la moda, en la música, en las artes, el ser humano busca
estas expresiones y la cocina también es una de ellas. Ahora, cabe recordar que lo que has hecho en estos últimos años, principalmente como MasterChef Celebrity acá en Argentina, dándole también, más allá de la cocina, esa cosa más de show también, si se quiere, junto con los famosos, también te ayornó de otro lado, ¿no es cierto, Donato? Sí, sí. Sí, yo creo que, bueno, para no... A ver, yo me divierto mucho en la cocina, que yo esté en la televisión o en mi caso o en mi cocina Claro. misma, siempre trato de pasarla bien. En su momento, eso que fue filmado pasó a ser, no sé si una novedad, pero llamó un poco la atención. Yo lo sigo haciendo de la manera que puedo, aunque pasaron más de 20 años, para Ujú. que el público se pueda informar, pueda tener un conocimiento cultural y al mismo tiempo aprender quizás algunos tips de cocina. O sea, trato de no pasar solamente un gramaje Claro. de cómo se hace, no sé, un risotto, pero también de que se sepa y se conozca si se hace un risotto, qué tipo de arroz, por qué ese tipo y no el otro, en qué zona de Italia se usa un arroz y en qué zona se usa otro, porque considero que es interesante y hace el plato más completo a la hora de acercarse y ayuda a culturizar la cultura. Veo que, aunque es un dibujo, pero tenés libros atrás, ves que la cultura siempre está presente en el ser humano, nos hace vivir mucho mejor. ¿Y vos por qué crees a la gente de todo, de distintos países? Porque la comida, la gastronomía es algo de todos los pueblos. Bueno, uno va a, como vos mismo marcás, todo lo que es la cocina italiana, pero bueno, la cocina peruana también, y todos los países Claro. tienen su propia cultura y su degustación y su cosa rica. Sí. Por qué estamos en una época donde la gente busca ese placer de la cocina? ¿Por qué? Es un placer oral. El placer oral es algo muy importante porque a través de nuestra boca pasa el aire es vida, pasa la comida, pasa el contacto desde el primer alimento que es la leche materna. Mm, O sea, es algo muy profundo. O sea, estamos hablando realmente de una sensación eh, que tiene que ver, que mueve muchas emociones. Entonces, la cocina eh, hace... estimula en nuestro cerebro, en nuestro paladar y eventualmente en nuestro estómago ujú. muchísimas cosas. Bien, Por esto que el atractivo que tiene va mucho más allá de un plato bien claro, decorado. claro. Sí, nos estimula en otros niveles. Sí. Qué tiene porque, bueno, también tu vida gran parte pasa en Argentina, pero ¿cómo podés calificar al argentino en la comida? A ver, más allá, porque aparte del argentino, más allá del buen comer y como vos planteabas recién, también es muy de reuniones, de sobremesa y de hacer la cosa larga. No es una comida al Claro. pie rápido, comiste y te Sí, sí, fuiste. sí. No, el argentino tiene una buena mezcla de dos cosas. Una es que, por un lado, tiene muy claro cuáles son sus gustos y tradiciones, Mm, que tiene que ver obviamente con la comida de su casa, de su hogar y de su lugar, por no decir de su barrio. Esto implica la comida nacional, lo que son, no sé, la empanada preferida, el corte de carne preferido o el ujú, pescado hecho de una cierta forma de ponerle acerca del río o acerca del mar, por un lado, pero también tiene curiosidad. O sea que a diferencia quizás del italiano, que es demasiado tradicionalista, ujú, el argentino se abre, como vos bien mencionaste, quizás a la cocina mexicana, peruana. Véase, el sushi es muy, digamos, tiene muchos adeptos ujú. en la Argentina, quizás no todo, pero ¿esto qué quiere decir? Que tiene, que satisface esa curiosidad que tiene el argentino, o sea, mitad. Mitad, mitad. Tradicional por un lado y investigador por el otro. La verdad que, como decíamos al comienzo, y vos mismo lo refrendaste, tenés una vida muy rica en tu pasado, en tu pasado cercano, en tu pasado, en tus comienzos, y en tu presente. Y siempre me quedo como escuchando y mirando cuando relatás tu época con Versace, ¿no? Ah, sí, sí. En esa casa en Miami, en ese lugar en donde Sí, parte de tu vida, ¿cómo?
¿no? Qué vida intensa tienes, ¿no? Porque salir de un lugar como Versace a este mundo que hoy estás contando, digo, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés hoy a tanta distancia de esa época tuya como chef en la casa de Versace? Sí. Mira, los recuerdos son siempre muy vivos. De hecho, mira, ayer fue justo cumpleaños de Donatella Versace. Ujú. En este momento, en este mismo periodo, estoy coescribiendo un libro Ajá. con una persona con la cual he trabajado en conjunto en la casa y con el cual estuvimos testigos, lamentablemente, de los últimos momentos de Gianni con el asesinato y estamos preparando para el 25 aniversario de su fallecimiento Sí. una recopilación justamente de lo que vos me estás preguntando, de recuerdos lindos, de recuerdos hermosos vividos en esa casa tan glamurosa, anécdotas muy simpáticas con personajes como Elton John o con Cher o con Sylvester Stallone, donde todos hemos compartidos, y junto con Gianni obviamente, anécdota muy humana, ¿no? Porque poco conocen el lado humano, Claro. más allá del lado artístico de Gianni Versace, así que nos hemos propuesto de contar esa anécdota que realmente le hacen justicia a una persona que nos dejó demasiado temprano. ¿Cómo llegas vos a la casa de Versace? Ma llego por una situación, como toda mi vida, digamos, de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Claro. Yo, sí, yo en esa época vivía en Florida, trabajaba en West Palm Beach Ujú. y con personas que eran cercanas al círculo de Gianni Versace desde Ibiza. Ok. Y cuando Gianni compra la casa así con muy sí, con un ímpetu muy tipo de calentón, una casa que nosotros, yo y mi amigo Máximo, teníamos pensado alquilar Mm. o hacer un lease para hacer un bed and breakfast con restaurante, etc. Así que cuando Gianni la compra, nosotros nos quedamos prácticamente sin el proyecto, pero nos involucró en la búsqueda de personal para la casa que él había recién comprado, que ya envisionaba habitar, Claro. vivir, entonces necesitaba de personal. Al buscar personal, que obviamente no encontramos a nadie de un nivel apto para una envergadura de ese tipo, quedé yo digamos, en tapar el agujero, pero en tapando el agujero, Gianni después me propuso quedarme. Claro. O sea, que se encariñó tanto que prácticamente no me fui nunca más. A ver, yo he tenido la posibilidad de ver la serie, no sé si la has visto vos, la serie que se hizo sobre Sí, Versace. ¿Se parece mucho a lo que se vivía dentro de la casa? ¿O está como muy sí, exagerado? mira, sorprendentemente, primero que la serie fue filmada haciendo un perfil al asesino más que Sí, a Gianni. sí. O sea, resalta mucho más lo que era el perfil asesino. La cosa interesante es que las escenas que se filmaron en la casa. Sí, 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 O sí. sea, Era muy, se sí. filmaron en la casa y eso te da un poco de escalofrío porque ver, antes que le hicieron modificaciones raras, Mm. pero te da como esta sensación de haber estado ahí. O sea que eh, más allá que algunos de los hechos fueron obviamente hechos en una versión cinematográfica, como por ejemplo A ver. Antonio, que en vida real era el compañero de Gianni Sí. Versace, nunca salió a la vereda donde estaba Gianni, como si se vio al principio de la serie, Ajá. que hizo, ¿cómo se llama? El actor Eh, eh, Ricky. Ricky, Ricky ecco, sì, Martin, ahí. Ricky Martin, Ricky Martin, Ricky sì, Martin. perdón. Así que él Exacto. no sale en el momento que escucha Claro, el ruido, no, no sale a auxiliar a Gianni, eso no, no existió. ¿Y quién fue? no. ¿Quién fue? No, fue
primero salió justamente mi compañero, porque yo no estaba ahí en ese momento específico, y después sale el instructor de tenis, Ah, ok. Ok. que de alguna forma parece que corrió un poquito detrás a alguien que pensó que fuera la persona, pero se dio cuenta que tendría que ocuparse de Gianni que estaba ahí, mientras tanto ya se había llamado al 911 para que vinieran sí, Vos esta pero persona, esta persona que calificaban como la persona que llevó adelante el crimen, ¿vos recordás haberla visto alguna vez en la casa? no, No, nunca, no. Ni tampoco en el nunca. círculo de Versace, en alguna fiesta, en algún No, encuentro. no, porque no, 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 porque él era una persona que se movía en la costa oeste. claro. No, o sea, de lo que yo puedo atestiguar, nunca entró en la casa, nunca, hasta nunca recibí llamado de personas Ok, que pueda identificar con él. ok. Era un tanto Eh, periférico, Donato. Sí, seguramente era parte de otro círculo que no tiene nada que ver con Miami, o quizás se contactaba de otra forma, pero como yo tenía bajo control, obviamente, toda la llamada, era el filtro, era el primer filtro de llamado desde la cocina donde entraban todas las llamadas que después yo distribuía Ujú, adentro de la casa según las autorizaciones o menos, o si alguien quería descansar o no quería ser molestado, claro. pero siempre pasaban por la cocina. Así que no he tenido ningún encuentro, ni siquiera telefónico, con alguien que parecía recordarme de esta persona. ¿Y qué te pasó a vos, obviamente, con ese día trágico, con esa situación inesperada para todos, ¿no? Y para el mundo. Eh, ¿Cómo lo Mira, transitaste vos por esas horas? fueron exactamente 2 días de estar como bajo anestesia, porque justamente estamos escribiendo esta memoria en este libro, Ujú, porque siendo nosotros personal de la casa, teníamos que ocuparnos de todo lo que se había empezado a suceder ujú. en todo sentido, o sea, en términos de seguridad, en términos de la prensa, en términos de procedimiento tan sencillo o tan único como reconocimiento de cadáver, cremación, Sí, todo. policía, FBI, o sea, hubo toda una novedad de actividades a la cual nosotros no estábamos preparados. Claro. O sea, imagínate que por 48 horas nosotros estamos cansadísimos, pero ocupándonos de todas cosas de que en situaciones como esa, bueno, había que ocuparse. Claro, la verdad que sí, uno mira para atrás y era una persona tan imponente, con tanta luz, con tanto también, con tanto despliegue, ¿no? En cada evento, en cada Sí, encuentro. glamour, Impresionantemente único, glamour, creatividad, todo, sí. excesivamente. Que la verdad que por eso quería recordártelo, porque bueno, es parte de tu historia, de tu importante historia, de tu vida, y me imagino que en tu cabeza confluye todo, ¿no? Esa época, la época, como vos mismo decías, en Estados Unidos, aquí en Argentina, tu recorrido, y la llegada de tus hijas, que me imagino que como Tano debe ser lo más importante de tu vida, lo es para todo el mundo, pero Obvio, para un Tano, olvídate que las hijas es lo más importante, es Sagradas. sagrada. pero obvio, obvio, obvio. Además vinieron en una edad justa, creo, porque si hubiese tenido hijos a los 20 años, era, como Claro, puede no, imaginar, a los 20 años no olvídate. estamos preparados, estamos quizá para otra cosa. Obviamente me imagino que hubiese aceptado la situación si hubiese pasado, ¿no? Pero llegó a una edad donde realmente yo no sé si estaba maduro, pero estaba preparándome para ser maduro. Así que la disfruté, la sigo disfrutando. Ahora tienen 18 y 20 ¿Qué te cambió a vos respectivamente, como así que papá? ¿Qué te hizo, si es que algo, te generó algo de ser distinto cuando tuviste la paternidad, justamente con las niñas chiquitas, la crianza? Seguramente habrás estado encima, o no, por ahí de lo que es la alimentación, la buena alimentación para los niños. sí, A vos eso como sí. Donato, ¿qué te trajo la paternidad?
Ma la maternidad trajo primero unos kilos de más, Obvio. La a ansiedad de los todo, niños, la la ansiedad. ansiedad. Pero también otra manera de ocuparse del otro, Claro. ¿no? Porque en la vida todos tenemos, por cuanto, o sea, sin hipocresía, todos tenemos la tendencia a ser muy egoístas, a pensar hacia uno mismo, ¿no? Y los hijos te empiezan a hacer entender que tenés que ocuparte del otro también. En este caso, de tus hijos, pero lo que te cambia es la visión Claro, hacia, ¿no? Empezando justamente por tus hijos. claro, claro. Lo que, sí, lo que me cambió, no digo radicalmente, pero lo que me hizo tomar más atención fue en ese lado. Sí, Donato, yendo a un tema más de coyuntura y después de haber transitado casi 2 años del factor pandemia, ¿cómo ves el resurgimiento del ámbito gastronómico en Buenos Aires, en Argentina? ¿Qué mejor que vos para compartir con nosotros un análisis? ¿Cómo ves la industria? Sí, es un momento lindo. Mira, en la vida a nosotros nos tocó esta pandemia, a nuestro padre nos tocó una guerra mundial, antes de nuestro padre nos tocó, le tocó que eso, la fiebre amarilla, o sea, que cada generación tiene alguna cosa que, digamos, que empuja al hombre a superarse, a sobrevivir y a buscar nuevos horizontes. Yo creo que la gastronomía, que obviamente como otra industria le tocó vivir momentos muy difíciles o hasta irrecuperables para algunos, va a tener un resurgir, como la naturaleza misma. ¿Viste? Cuando un río derrapa y destruye todos los árboles, después de los 15 años, los 20 años, vuelven a recrecer. Así que la gastronomía no es nada excluyente a este ciclo de la naturaleza. Por supuesto que muchos han perdido trabajo, han perdido inversiones o han perdido la gana de seguir haciendo. Bueno, yo creo que van a tener la oportunidad de reinventarse y de, porque han cambiado varias cosas. Fíjate, los deliveries, Claro. los servicios a domicilio vinieron para quedarse. O sea que todos esos cambios, si uno lo puede materializar y capitalizar, Claro. pueden ser definitivamente nuevas oportunidades para los que quizás se asustaron, Claro. decidieron tirar la toalla, ¿no? Claro, sí, sí, uno tiene que reinventarse. Creo que la palabra que todo el mundo en estos 2 años se la trató de incluir a uno mismo y al resto, el reinventarse. Había que reinventarse con lo que tenía o con lo que no tenía, ¿no? Pero era la manera Claro. de seguir adelante. Y Vos pensa, Decime. sí, perdón, un pequeño detalle, porque las entrevistas siempre yo creo que tienen que dejar algún mensaje. Seguro. Vos fíjate que especialmente en la Argentina o en América Latina se habla de la gente que vino de Europa sin nada, sin un mango, etc. Pero en Europa, después de una gran guerra, especialmente en Italia, ¿cómo se reinventaron? Con una simple lapicera. Los italianos inventaron el diseño, el design, con una lapicera dura hasta el día de hoy. O sea, tú pensás que al no tener nada, empezaron a vender papeles con dibujos, con sueños y con formas y con proyectos al resto del mundo. Y entre otras cosas, obviamente pudieron resurgir. Lo último que te pregunto y cerramos, Donato, decime una definición de esa madre, tu madre italiana, imagino. A ver, ¿cómo definimos a esa mamá? Definámosla. La mamá es una sola palabra, infinita. Ay, ay, ay. Ese amor infinito, total, total. ¿Cuántos años tiene? 92. Ah, la. Qué bueno, qué lindo. Así que para disfrutar y que mejore que en tu propio país. Te agradezco enormemente este rato para Mamás Felices en Latinoamérica. Te esperamos por Argentina para seguir también disfrutando de lo que haces aquí en nuestro país. Y el mayor de los éxitos. Gracias,
Gracias a ustedes por la oportunidad y gracias a todas las mamás. Gracias, Aguante un el beso. local de Arévalo, aguante. Aguante el local de Arévalo. Ok. Un beso, Donato. Ok. Chao, chao. Gracias, Chao, 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 chao. Donato De Santis, chef italiano, parte argentino. Un carisma, Andy. Sí, muy, la verdad que una persona que se ha rearmado, que sabe rearmarse, que supo rearmarse, Sí. no es fácil también, como yo creo que él lo definió, estar en el lugar, en el momento justo, en el lugar indicado. Muy Cuando querido en la industria, en el medio. tenés esa posibilidad de tener esa situación, uno cambia el chip y dice, bueno, ¿a dónde tengo que ir? ¿No? Y eso también es importante de algunas personas como Donato. ¿Nos vamos a la pausa? Recorriendo Latinoamérica en imágenes como siempre, no se vayan que hay más. Muy bien.